dentro de la farmacología general, una de ellas muy importante es la farmacocinética, que es los procesos que cualquier sustancia, ya sea un antibiótico, un analgésico, sufre en el momento en que se incorpora al organismo. La farmacotecnia, que son algunas pequeñas indicaciones para entender, por ejemplo, los distintos preparados inyectables que pueden haber. Y después tenemos una parte que vamos a ver, no sé si hoy, si no la clase que viene, la farmacodinamia, que son los fundamentos de cómo las drogas actúan y qué cosas producen cuando consumimos tal o cual sustancia, ¿sí? Entonces, la farmacocinética la vamos a definir como aquellos procesos que sufre una sustancia cuando ingresa al organismo. Y son básicamente 4, como figuran aquí: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Tenemos la definición. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos en los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Yo suelo usar una regla mnemotécnica que se llama ADME, ADME, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. Entonces, ¿qué es la absorción? Bueno, la absorción técnicamente es el ingreso de una sustancia a nuestro sistema. Es decir, ya sea una vía oral o una vía inyectable, la idea es tratar de que esa sustancia alcance el torrente circulatorio y se distribuya de manera homogénea para poder actuar en determinados sectores que son afines a esa droga a través de los receptores. Vamos a ver qué es un receptor. Por lo tanto, la absorción implica básicamente el pasaje, en este caso, tomando en cuenta la vía oral, desde la luz del intestino, que a pesar de estar dentro de nuestro cuerpo, la luz intestinal se considera exterior. Repito, a pesar de que una droga colocada por boca, imaginemos por ejemplo el famoso estanosolol en pastillas, recorre el esófago, alcanza el estómago, duodeno, va al yeyuno ilion, sigue estando externamente a pesar de que esté dentro de nuestro cuerpo. A nosotros nos parece que está dentro del organismo, pero todavía no alcanzó los vasos sanguíneos, es decir, la circulación. Entonces la absorción es el mero pasaje desde la luz intestinal, atravesando el epitelio intestinal, que está compuesto por células de la pared intestinal, y de ahí tiene que nuevamente atravesar membranas para finalmente alcanzar la circulación. Eso es técnicamente la absorción. La absorción no es pareja para todas las drogas. Hay drogas que se absorben mejores que otras. Hay drogas que son más de constitución grasa que otras que pueden ser por ahí no tan de base oleosa o aceitosa. Y vamos a ver que hay algunas características que determinan qué es lo que permite que una droga se absorba en mayor o menor medida. Inclusive el hecho de, si muchas veces se pregunta si una sustancia se tiene que tomar antes de desayunar o después de desayunar o con algo en el estómago. En general, las drogas están diseñadas para ser absorbidas sin alimentos, de manera tal que pueda ser totalmente aprovechada la droga y pueda atravesar esta pared intestinal. A veces cuando uno come y toma la medicación, y eso generalmente está expresado por el fabricante del medicamento, parte de esa sustancia se elimina por materia fecal y no ingresa, por lo tanto lo que estamos metiendo en la boca, imaginemos si es un 10 miligramos de algo, quizás 8 aparezcan en este vaso y los otros 2 miligramos sigan su recorrido, y ya una vez que pasó este sector intestinal, ya no hay otro sitio de absorción, por lo tanto se está desestimando o se está perdiendo esa droga. Entonces la absorción es básicamente el pasaje del exterior al interior de nuestro organismo. ¿Qué leyes rigen estas cuestiones que tienen que ver con la absorción? Hay una ley que se llama ley de Fick, que la vamos a ver ahora. Ley de Fick. Perdón, antes de ver la ley de Fick, vamos a definir cómo se hace ese pasaje, en este caso de la luz intestinal al vaso sanguíneo. Se hace a través de un mecanismo, hay varios, pero este es el más común y el que mayor implicancia tiene, que se llama difusión simple. ¿Por qué se llama difusión simple? Básicamente los mecanismos de transporte de sustancias a través de una membrana, uno considera si hay o no gasto energético.
En el caso de la difusión simple, esto se hace simplemente por la diferencia de concentración que hay de una sustancia a ambos lados de una membrana, en este caso el epitelio intestinal. Entonces acá tenemos representados con estos pequeños círculos amarillos con bordes azules la luz intestinal, y vemos que hay mucha más cantidad de estas unidades en la luz intestinal que en los vasos. Por lo tanto, la sustancia X va a difundir sin necesidad de utilizar energía del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración hasta que se igualen concentraciones a ambos lados de esta membrana. Este mecanismo es el más simple y se lo llama difusión simple o difusión pasiva, es decir, donde no se utiliza energía, en este caso en forma de ATP, para que la sustancia ingrese al organismo. Había mencionado yo la ley de Fick, que determina a qué velocidad una droga o sustancia ingresa a través de esta membrana plasmática, en este caso, membrana de la mucosa intestinal. Básicamente está determinado por estas concentraciones, concentración 1 y concentración 2, que serían estas concentraciones que yo tengo a ambos lados de la membrana. Y también está determinado por lo que sería el tamaño de la partícula. Cuando las partículas son más grandes, atraviesan con mayor dificultad esa pared intestinal, y también la forma de esa molécula, si es circular, si es una estructura que de repente le cueste a la membrana permitir su paso. Y también está esta constante, que es la suma de todas estas cuestiones que no vamos a analizar porque no tiene mucho sentido, pero sepan que las velocidades de difusión de cualquier droga están determinadas y figuran en la mayoría de los prospectos de las drogas que uno compra en farmacia. Son parámetros farmacocinéticos. Eso sería básicamente lo que era la absorción, es decir, el pasaje de una droga desde el exterior hasta nuestro sistema circulatorio. Ahora bien, una vez que ingresa a la sangre, se produce un proceso que es el segundo, que es el de distribución. Básicamente la distribución es esto, la distribución homogénea, como está representado aquí, imaginando que el cuerpo es un compartimiento monocompartimental, o sea, no estamos considerando que haya varios compartimientos, sino que es un gran recipiente, y cuando uno introduce una droga, esa droga lo que hace es, al cabo de un tiempo, distribuirse homogéneamente. Imaginemos un recipiente con agua, un gotero con tinta, yo dejo caer una gota o varias gotas, inicialmente esas gotas se concentran en el sitio de aplicación de ese gotero, pero al cabo de cierta cantidad de minutos, 5 o 10 minutos, cuando yo vuelvo a mirar el interior de ese recipiente, veo que el líquido se tornó de un color, imaginemos que la tinta es azul, de un color celeste homogéneo. Esto que ustedes pueden imaginar en un recipiente con agua y con un gotero con tinta, sucede lo mismo a nivel de nuestro organismo. Es decir, que no importa que la droga se aplique en el glúteo, en un tríceps, en un inyectable o por vía oral, al cabo de cierto tiempo, todo nuestro sistema circulatorio, desde de la cabeza hasta el dedo gordo del pie, va a alcanzar una concentración o una distribución homogénea de la droga. Es decir, que si yo alcanzo una concentración y tomo una muestra del brazo, la misma concentración existiría si tomo sangre de un pie o de una pierna. Hay una distribución homogénea. Y esto es importante porque nos permite, de alguna manera, comparar o calcular lo que se llama la concentración plasmática o sanguínea. No voy a entrar en detalles de diferencias, pero para que ustedes, en este curso, para que no se confundan, plasma y sangre sería lo mismo. Concentración plasmática teórica, que surge de dividir la dosis que yo estoy colocando en el sistema. Imaginemos que yo coloco, por ejemplo, 10 miligramos de una droga, y dividido el volumen de sangre, que históricamente en los libros figura que son aproximadamente 5 litros para una persona normal, de 70 kilos, masculino, sin ningún tipo de alteración o cuestión que pueda alterar este volumen. Entonces, estos 5 litros llevados a mililitros serían 5.000 mililitros. Entonces, de la simple división de esta dosis en miligramos divididos a concentración, me va a dar una concentración plasmática teórica, porque no es la real la tengo que medir en sangre, tendría que ir a un laboratorio y que me saquen una muestra de sangre, pero esta concentración plasmática teórica es un valor que me permite hacer algunos cálculos que vamos a ver ahora a continuación.
Entonces, ¿qué es la distribución? Es este mecanismo por el cual la droga se distribuye homogéneamente en un sistema monocompartimental y que me permite calcular la concentración plasmática teórica de una droga X con el simple hecho de dividir la dosis que yo aplico sobre el volumen de sangre expresado en mililitros. Concentración plasmática teórica. Recalco el término teórico. Veamos lo que dice la filmina. En general, cualquier droga se distribuye de manera homogénea en todo el organismo, considerando a este como un modelo de un solo compartimiento, o sea, monocompartimental, y que la droga no queda unida ni atrapada en ningún otro órgano o tejido. Lo llamamos a este modelo ideal. ¿Qué pasa pues si la droga tiene afinidad por las grasas? Por ejemplo, si hay ciertos psicofármacos, por ejemplo el diazepam, el bromazepam, el lorazepam, que suelen tener mejor aceptación por el tejido graso. Entonces muchas veces se produce un atrapamiento en ese tejido graso y en una segunda instancia se libera más adelante hacia el torrente sanguíneo. Pero mientras esté atrapado en ese tejido o en un compartimiento que no se comunica con el sistema circulatorio, la droga no puede actuar. Y si partimos de una dosis inicial conocida, que es lo que dije yo recién, y la dividimos por el volumen sanguíneo expresado en mililitros, podemos obtener la concentración plasmática teórica inicial, que significa la cantidad de droga presente por unidad de volumen sanguíneo. Recalco nuevamente, concentración plasmática teórica surge de dividir la dosis sobre estos 5.000 mililitros, que serían los 5 litros de sangre que en general tenemos todos. Para entender ahora cómo es realmente que se puede llegar a una concentración, ya que no es teórica, sino que es real, nosotros tenemos que analizar lo que se conoce con el nombre de biodisponibilidad. ¿Qué significa la biodisponibilidad? Bueno, miren un segundo, aquí la filmina, yo tengo acá una dosis administrada por vía oral, imaginemos que estoy usando oxandrolona, ¿sí? Atraviesa esófago, estómago, duodeno, llega a intestino delgado y dijimos que acá se produce el primer concepto farmacocinético, que es la absorción. Esta absorción, que está dominada por la ley de Fick, me hace que cierta cantidad de droga sea absorbida al sistema y otra siga su recorrido por intestino grueso hasta llegar a la materia fecal. En este momento, cuando yo digo que hay un porcentaje de droga que se absorbe e ingresa y otro que no, estoy perdiendo un porcentaje de la droga inicial colocada, por ejemplo, en la boca. Entonces la absorción siempre representa una disminución de lo que yo realmente coloco en la vía oral. Por ejemplo, yo coloqué 10 miligramos en la boca y acá en vena porta, que sería el primer sistema venoso importante que comunica el intestino con el hígado, tengo 8 miligramos. Quiere decir que hay 2 miligramos que no los absorbí. Perdí el 20% en la absorción. El único sistema venoso que permite que tanto las drogas como los alimentos ingresen al sistema es a través de esta gigantesca autopista que yo la voy a llamar vena porta. Esta vena porta desemboca en el hígado y el hígado es como un gigantesco peaje, donde va a tomar cierta cantidad de droga y la va a biotransformar y la va a eliminar del sistema. Y otro porcentaje va a superar el hígado y se va a colocar en las llamadas venas suprahepáticas, que están después del hígado. Quiere decir que hay un segundo momento donde hay otra pérdida de cantidad de sustancias que yo coloqué por la vía oral y que no llega a lo que es el compartimento sistémico, que se considera a partir de las venas suprahepáticas. Por eso acá tienen esta llave que dice compartimento sistémico. Se considera que una droga alcanzó el sistema cuando alcanzó las venas suprahepáticas. Entonces, ¿qué sucedió? Así, viéndolo en general. Una cantidad o porcentaje de la droga administrada la perdí en la absorción. Y otro porcentaje o droga administrado se lo comió el hígado. A este proceso por el cual el hígado inhibe y elimina droga, se lo conoce como efecto inhibitorio del primer paso hepático. Efecto inhibitorio del primer paso hepático. Es el mecanismo por el cual el organismo ya comienza a biotransformar y eliminar drogas del sistema. Pero ojo que este proceso solamente lo soporta la vía oral. La vía inyectable no tiene efecto inhibitorio del primer paso hepático, porque la vía inyectable, por ejemplo un glúteo,
atraviesa con la aguja la piel, coloca a nivel muscular cierta cantidad de sustancia y esas drogas directamente se vuelcan al corazón, salteando el hígado y evitando el efecto inhibitorio del primer paso hepático. Entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? En definitiva, es el porcentaje de droga la cual, con respecto al total que yo coloqué en la boca, que alcanza la circulación sistémica o el comportamiento sistémico. Y surge de dividir, en este caso, la concentración plasmática real, que esta la tengo que medir en laboratorio, porque al ser real la tengo que tomar en una muestra de sangre, contra la concentración plasmática teórica, que era la que habíamos obtenido, de dividir la dosis que yo coloqué en mi boca por esos 5.000 mililitros. La diferencia en porcentajes que hay entre lo real que yo tengo en la sangre y lo teórico es la biodisponibilidad. Y esto es importante, porque no todas las drogas tienen la misma biodisponibilidad. Por ejemplo, hay un esteroide anabólico que es el undecanoato de testosterona, con el nombre de Undestor, que son cápsulas por vía oral de testosterona, que tienen una biodisponibilidad que oscila entre el 20 y el 80%, muy errática. O sea, si tiene una biodisponibilidad del 20%, significa que si yo coloco 40 miligramos, que son las cápsulas, vienen de 40 miligramos, en algunas personas va a absorberse nada más que 8, porque es el 20% de 40. Es muy baja la biodisponibilidad. Y hay otras drogas que tienen biodisponibilidad muy elevada, es decir, que se pierde muy poco en la absorción y muy poco es afectado por este efecto inhibitorio del primer paso hepático. Entonces, en resumen, la biodisponibilidad sería algo característico para cada droga. Hay drogas que tienen mejor biodisponibilidad y eso lo que nos permite es quizás utilizar menos dosis porque gran cantidad de esa droga que yo coloco en la boca alcanza la circulación. En cambio, drogas que tienen una baja biodisponibilidad, como es el caso que yo dije de Undestor, yo tendría que estar consumiendo 6, 5 pastillas de 40 miligramos, poner 200 miligramos para que se absorban 40. Eso es importante porque cada fármaco tiene su biodisponibilidad. No es la biodisponibilidad igual para todas las sustancias. Y esto es otro dato que aparece en la mayoría de los prospectos cuando dice farmacocinética de la droga que estamos analizando. Por lo tanto, compartimiento presistémico es lo que va desde la absorción hasta las venas suprahepáticas. Ahí no podemos hablar de concentración real porque todavía la droga no alcanzó las venas suprahepáticas. Esta línea verde que divide lo que sería la vena suprahepática del hígado, a partir de ahí se considera sistémico y ahí sí la droga se distribuye, como dijimos recién, de manera homogénea por todo el organismo. Bien, las drogas y las hormonas, porque esto tiene que ver mucho con las hormonas, no viajan sueltas en la sangre. En general viajan unidas a ciertos transportadores que son todas proteínas. Estas proteínas, llamadas globulinas, se unen a las sustancias, por ejemplo, en este caso yo ejemplifiqué a la testosterona, y le permite viajar y de esta manera, como si fuera un gigantesco colectivo, distribuirse por todo el organismo. Pero hay un concepto muy importante. La droga que está unida, ya sea en este caso, fíjense que dice aquí albúmina, y acá dice SHBG, esta SHBG es una proteína llamada globulina, por eso la G, la B es de binding, que en inglés es unión, la H es de hormona, y la S de steroid en inglés. O sea, sería una proteína ligadora o unificadora de hormonas sexuales. Esta proteína, junto con la albúmina, que es otra proteína, son las encargadas de llevar la testosterona, en este caso, por el torrente sanguíneo. Pero toda la testosterona que está unida no es biológicamente activa. La única que tiene posibilidad de interactuar con un receptor y producir un efecto farmacológico es la droga libre, en este caso la testosterona libre. La pregunta que va a surgir es, y bueno, pero si yo tengo 100 moléculas de testosterona, ¿cuántas viajan unidas y cuántas viajan libre? En general la testosterona, en este caso testosterona, que viaja libre es del 1 al 3%. Mientras que el 99 o 97% restante viajan unidas a estas dos globulinas que son proteínas. Fíjense ustedes que acá tenemos la TEO unida, que es algo que se suele pedir en exámenes de sangre. El médico puede pedir 3 tipos de testosterona. Testosterona total,
total, testosterona libre y la llamada testosterona biodisponible. ¿Por qué se pide esto en laboratorio? La testosterona libre muchas veces representa la verdadera testosterona con actividad fisiológica. Yo puedo tener mucha testosterona, pero toda unida, y muy poca testosterona libre, por lo tanto este valor de testosterona total va a tener menos peso porque no tiene capacidad de actuar. Es como tener una pistola o un revólver adentro de una funda. Yo tengo que sacar la pistola o el arma de la funda para disparar. Entonces la testosterona libre es importante medirla porque nos da una idea de cuánto la testosterona que tenemos realmente en la sangre está en condiciones de actuar. Y la biodisponible es un sector de la unidad, porque la unidad se puede unir a estas dos moléculas, pero la que tiene capacidad de rápidamente pasar de su estado unido a libre es la que está unida a la albúmina. Y esa unión a la albúmina se la conoce como testosterona biodisponible. Entonces, si bien yo pido biodisponible, libre y total, acá tenemos que la suma de la unida, que es la biodisponible, con la albúmina más la SHBG más la libre, hacen al total. Y muchas veces estas dos se hacen a través de unas fórmulas, no se miden directamente, sino que teniendo el valor de la total, se puede ingresar en esa fórmula matemática y obtener el valor de la biodisponible y el valor de la libre. Entonces recuerden que todas las hormonas, van a ver mucho en esta clase, que hay mucha referencia a las globulinas que transportan las hormonas. Y esto se suele medir porque si está muy unida no tenemos realmente un efecto fisiológico a pesar de tener mucha testosterona, en este caso, en la sangre. Después tenemos el metabolismo, que es la tercera fase, ¿recuerdan? ADME, absorción, distribución, el metabolismo. Esta es principalmente llevada a cabo por el hígado. Por eso generalmente cuando uno hace ciclos con esteroides o toma sustancias para mejorar quemadores de grasa, hay que vigilar cómo está el hígado comportándose. Por suerte tenemos indicadores precoces que se llaman enzimas, que nos dan una idea de hacia dónde está dirigiéndose el estrés hepático, porque el hígado soporta un estrés cuando uno coloca cierta cantidad de droga que afecta al organismo y el hígado tiene que depurar o eliminar esa droga que no puede permanecer todo el tiempo. Esas enzimas básicamente son dos, la llamada GOT, la G de glutámico, la O de oxalacético y la T de transaminasa, y la otra se llama GPT, la G de glutámico, la P de pirúvico y la T de transaminasa. Fíjense que lo que cambia es la P con la O, pero son muy parecidas. Ambas enzimas tienden a aumentar con el consumo de sustancias, en el caso del deporte, pero no hay que asustarse si el valor viene levemente aumentado con respecto a una persona que no consume sustancias para mejorar su rendimiento deportivo. Hay ciertos parámetros en este ámbito del deporte que sí nos tienen que encender una luz de alerta, pero si yo tengo, por ejemplo, habitualmente, vamos a ver más adelante cuando veamos exámenes de laboratorio, pero si yo tengo que los niveles normales de GOT y de GPT son de 40, y me viene 55, GOT 55 y GPT 62, y estoy haciendo un ciclo, no me tengo que asustar. Sé que esto se debe a que el hígado está trabajando al 100% y todavía tolera bien la carga de fármacos que yo le estoy colocando. Ahora, si GOT o GPT vienen por arriba de 150, 200, ahí sí yo ya necesito encender las luces ya de alerta, porque ya estamos hablando de una triplicación o cuadriplicación del valor de base, que sería 40 en general, en la mayoría de los laboratorios. Entonces, el metabolismo se lo llama también biotransformación, y lo que hace el hígado básicamente es tomar todas las sustancias que en general sean liposolubles, o sea, los fármacos, principalmente los esteroides anabólicos androgénicos, la testosterona y todos sus derivados, no sé, dianabol, oximetolona, trembolona, decadurabolín, todas son de base oleosa, son aceites, y la orina es agua. Entonces tiene que transformar drogas que son liposolubles, o sea, solubles en aceite, en hidrosolubles, es decir, solubles en agua. Ese mecanismo se llama biotransformación. Y eso es necesario para que yo pueda eliminar los metabolitos por orina y o por materia fecal.
Entonces, leamos lo que dice la definición de la filmina. Las drogas en general, para ser excretadas, es decir, eliminadas del organismo, deben presentarse en una forma hidrosoluble, es decir, que el agua no las rechace. Esta transformación es necesaria para poder posteriormente ser vehiculizadas dichas sustancias al exterior, por medio de la orina, vía renal, o de la bilis, vía fecal. El hígado es el encargado de llevar a cabo este proceso, denominado generalmente biotransformación. Estos son los procesos de biotransformación, pero bueno, es un detalle, no tienen que memorizarlos, la conjugación, la oxidación, hidratación, ¿verdad? Y es por este motivo que se sabe que el hígado, entre comillas y en rojo, sufre cuando hay exceso de drogas, por ejemplo, con aumento de la concentración en sangre de enzimas hepáticas, entre las que se destacan las GOT y la GPT. Después está, por ejemplo, la CPK, la lactato deshidrogenasa, la GGT, hay otras, pero estas son las más representativas, GOT y GPT. Entonces ya vimos absorción, ya vimos distribución, ya vimos metabolismo. Nos queda la E de excreción. Y la excreción simplemente nos representa la salida del sistema a través de materia renal o fecal, siendo la renal quizás la más importante y la que vamos a analizar ahora. Pero fíjense ustedes que acá aparece en rojo la renal, pero después aparece la fecal, también por sudor, lágrimas, saliva, respiración, leche materna, cabello, podría haber puesto cabello, en el pelo también aparecen rastros que muchas veces usan los toxicólogos para saber si una persona consumió estupefacientes o drogas de acción social. Entonces, la eliminación a nivel renal es quizás la más importante y es la que vamos a analizar a continuación. Hay algo muy importante que es conocer lo que significa la vida media de una droga. Vida media de una droga. Todas estas características, repito, son propias para cada sustancia. Cada sustancia tiene su biodisponibilidad, cada sustancia tiene su tasa de absorción, cada sustancia tiene su tasa de eliminación, y en este caso cada sustancia tiene una vida media de eliminación. ¿Y qué es la vida media de eliminación? Es el tiempo, repito, el tiempo necesario para que esa droga que alcanzó una concentración máxima en la sangre caiga a la mitad, es decir, disminuya al 50%. Por ejemplo, si yo estoy consumiendo una sustancia, yo me mido en la sangre esa sustancia y yo tengo en un momento dado 100 miligramos en la sangre, ¿cuánto tiempo tardo yo para alcanzar 50 miligramos en la sangre? Es decir, la mitad, el 50%. Si fueran 160, sería cuánto tiempo tardo para alcanzar 80, o sea, la mitad. Si fueran 70, ¿cuánto tiempo tardo para alcanzar el 50%, es decir, 35? Siempre es la mitad de lo que yo mido. Y estamos hablando de tiempo, de minutos, horas o días. Y esto es muy importante porque la vida media de un fármaco nos va a permitir calcular cuánto tiempo permanece en nuestro organismo con la acción biológica y en el caso de los testeos antidopaje, tratar de acercarnos a un tiempo determinado en el cual yo me asegure con mucha probabilidad de que si voy a un control antidopaje me pueda dar negativo. Desde ya les adelanto que no existe una posibilidad de asegurar 100% de negatividad, porque algo de la droga siempre queda en sistema. La idea es llegar a ese examen con la menor cantidad de droga detectable, en el caso de que uno quisiera burlar el examen antidoping. Entonces, vida media es el tiempo necesario para reducir la concentración de una droga a la mitad. Y lo hace a través de lo llamado clearance. Clearance en inglés significa depuración. El clearance sí lo que está midiendo son mililitros, es decir, es el volumen de sangre o de plasma en mililitros que es depurado completamente por droga por unidad de tiempo. O sea, el clearance me dice que, por ejemplo, yo tengo un clearance de stanozolol de 50 miligramos por minuto. Me está diciendo, de 50 mililitros por minuto. Me está diciendo que en un minuto, 50 mililitros de mi sangre se limpia de stanozolol. El clearance es el volumen de plasma depurado. Y la vida media es el tiempo en el cual yo alcanzo la concentración a la mitad. Son dos cosas totalmente distintas, pero una está unida con la otra. Porque si yo lavo mi plasma, lavo mi sangre de una droga, estoy haciendo que caiga la concentración. Por lo tanto, la vida media va a estar directamente relacionada con el clearance.
Hay varios clearance. El más importante es el renal, que es como el riñón se encarga de lavar o limpiar la droga, la sangre, en la sangre esa droga. Hay un clearance hepático, hay un clearance pulmonar, pero el más importante es el renal. Por eso hay que ver si las drogas no afectan la función renal. Y este clearance de eliminación tiene básicamente unas constantes que vamos a analizar ahora. Hay de orden 1, de orden 0, hay mixta. Nosotros vamos a ver la constante de eliminación de orden 1, que ahora vamos a ver qué es. Y lo vamos a analizar en dos situaciones. Aplicando una única droga, una única dosis, o aplicando dosis múltiples. Por ejemplo, una pastilla cada 6 horas. En el primer caso voy a tomar una pastilla y voy a analizar cómo se comporta con esa única dosis. Y en el otro modelo voy a utilizar una aplicación de una pastilla o una inyección cada 10 días, cada 3 días, lo que sea. A dosis múltiples y a dosis única. Antes de que se acabe la charla, si se corta la charla, yo vuelvo a pasar el código para ingresar a la... Son 3 charlas de 40. Para ingresar a la segunda charla en una cuestión de 5 a 10 minutos. Así que estén atentos para volver a ingresar. Si se corta la clase, no se asusten, nos volvemos a enganchar en 10 minutos. Entonces, recuerden esto que es muy importante. Vida media de eliminación es el tiempo necesario para alcanzar el 50% de concentración en sangre. Y clearance no es tiempo, es volumen de plasma depurado. Bueno, esta curva asusta, pero no es para asustarse. Vamos a analizarla un poquito con detención. En el eje de la Y tenemos la concentración de una droga X, tomen la que ustedes quieran, testosterona, oxa, efedrina, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y tomamos un modelo hipotético, que sería la vía endovenosa, que es la única vía en donde yo, en el momento que coloco una droga en la sangre, sé que ya tengo el máximo, el pico máximo en la sangre. Porque justamente la vía endovenosa es la que no tiene efecto inhibitor del primer paso hepático, ni tiene una pérdida por absorción. Estoy colocando la droga directamente adentro de la vena. Entonces yo puedo tomar, teorizando, que en el momento 0 de aplicación yo ya tengo el 100% de esa concentración máxima. Y vamos a analizar con la línea roja cómo la droga se va eliminando del sistema, a través de las vías que dijimos, renal, fecal, sudor, respiración, etcétera, etcétera, ¿sí? Y analizamos en base del concepto de vida media, que era el tiempo necesario para que esta droga caiga al 50% de la concentración de la cual yo parto. Yo para esta droga tomé una concentración inicial de 100 miligramos, por eso puse 100, y consideré que tiene una vida media de 8 horas. Repito, ¿qué es la vida media? Es el tiempo necesario para que esta concentración caiga a la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 100? 50. Por lo tanto, en estas primeras 8 horas, que sería la primera vida media, la droga cae de 100 a 50. Recordemos que es un modelo a dosis única. No estoy aplicando más, no estoy tomando más pastillas. Tomo una sola y veo cómo se elimina. ¿Qué pasa? Ya tengo 50, entonces transcurren otras 8 horas, es la segunda vida media. Y si yo digo que es el tiempo necesario para que caiga la mitad, no va a ser la mitad de 100, porque ya cayó, va a ser la mitad de 50. Entonces, ¿a cuánto me va a caer? A 25. Dejo pasar una tercera vida media. Y lo mismo, de 25, ¿a cuánto me va a caer? A 12,5. Dejo pasar otra vida media. Y lo mismo, de 12,5, ¿a cuánto me va a caer? A 6,75. Fíjense que siempre es la mitad de lo anterior. Y dejo pasar otra vida media, para así detener este cuadro, y nuevamente caigo a 3,37. Yo esto lo podría hacer infinitamente. La mitad de la mitad de la mitad de la mitad, por lo tanto, siempre va a haber un valor más pequeño, pero nunca va a llegar a 0. Esto se llama matemáticamente asíntota horizontal, y es el concepto, como dice acá, tiempo infinito, signo de infinito, me está diciendo que no importa el tiempo que pase, yo voy a tener 80 años y algo de droga va a estar rondando de la que me apliqué a los 20 años. Pero obviamente que esa concentración va a ser ínfima, porque estamos hablando de cifras que se acercan a 0, porque se acercan al 0, pero nunca lo alcanzan. Entonces, con este mecanismo, que es cinética de eliminación de orden 1, ¿por qué es de orden 1? Porque siempre lo que se elimina
es un porcentaje fijo de lo que va quedando. No es que cae 10 miligramos, 10 miligramos, 10 miligramos que sería una recta. No, es la mitad de lo que quedaba anteriormente. Veámoslo de manera dinámica. Entonces, esta fórmula que está acá es la que se obtiene en un programa matemático que explicaría esa curva, ¿sí? Pero no es importante para ustedes. Entonces yo tengo una concentración inicial, que estoy aquí marcándola sobre la base izquierda, el eje de la Y. Tomo una droga en la cual yo arranco con 100 miligramos por vía endovenosa y sé que la vida media de esa droga es de 8 horas. Entonces, vía endovenosa, sé que ya en el momento cero tengo 100 miligramos, estoy teorizando obviamente, y empiezo a aplicar vida media.